para dar inicio a la segunda clase del módulo 1 de la Diplomatura en Derecho Tributario. Hoy estamos con la colega Belén Castanini, que vamos a tener a cargo las próximas dos clases, esta y la que viene. Y con ello finalizamos este módulo. Calculo que en el día de hoy, mañana estaremos ya cargando el material y, y bueno, antes de arrancar, que quisiéramos preguntar si alguien tiene alguna duda, alguna consulta. Bueno, si no hay dudas o consultas por el momento, vamos a iniciar la clase del día de hoy. No sé, Belu, si quieres decir algo o Eh, presentarte Dale, saludar a todos. Un gusto acompañar estas dos clases que quedan de este primer módulo de la diplomatura, que si bien es un poco más introductoria, quizás algunos ya conocen o han escuchado los temas que vamos a ir hablando, quizás algunos no tanto, pero algo recuerdan. Contarles que es una diplomatura que va a ser súper provechosa para todos los que quieran acercarse un poco más al derecho tributario y financiero y bueno, invitarlos a que hagan sus preguntas, que si no se entiende algo, que nos consulten, que acá estamos para tratar de acompañarlos en todo este proceso. Y en este primer módulo más introductorio, recordar un poco conceptos claves del derecho tributario y avanzar en la clase de hoy y en la que viene, que es un poco sobre la interpretación de la norma tributaria, ¿sí? Pero bueno, sabiendo un poco que con Ernesto ustedes habían arrancado la clase pasada a hablar de conceptos más básicos y entendiendo que fue un caos el miércoles pasado entre los cortes de luz, no sabemos si todos pudieron conectarse a la clase, si no. Eh, Les agradecemos hoy por haberse conectado desde ya y obvio agradecer a Fabiana y a Horacio y a Juan que nos invitaron y al Centro de Formación por darnos este espacio. La idea de la clase de hoy sería un poco retomar y volver a aquellos conceptos que vieron la clase pasada con Ernesto y recordar un poco para poder avanzar en el tema de hoy y de la clase que viene, que es la interpretación de la norma tributaria, ¿sí? Así que un poco dando este inicio, Pipa, si querés, empezamos a recordar estos conceptos claves. Dale, perfecto. Una cuestión, en la filmina anterior tenía nuestros correos electrónicos, Ah, cualquier sí. cosa nos pueden contactar por ese medio, cualquier duda, consulta, pueden escribirnos sin ningún problema. Bien. Bueno, como señaló Belén, vamos ahora a hacer un breve repaso de los conceptos previos que vimos la clase anterior. Para aquellos que ya tengan un conocimiento en la materia, quizás sea un poco redundante. Para aquellos que no, son conceptos mínimos que nos van a permitir que todos puedan entender de qué hablamos cuando hablamos de interpretación de la norma tributaria, porque para entender los problemas que se da al momento de interpretar la norma tributaria, requerimos manejar ciertos conceptos previos, como qué es un tributo, cuáles son por lo menos los dos principios esenciales constitucionales que lo regulan, y algunas cuestiones que hacen a cómo es la obligación tributaria. Bien, habíamos señalado en la clase anterior que el tributo se podía ver desde como un instituto constitucional, como una norma jurídica y también como una obligación, al fin y al cabo. Y cada uno de estos conceptos o aspectos del tributo entenderlos nos van a servir para poder entender bien de los conflictos que se dan en la cuestión de interpretación de la norma tributaria. Sobre tributo que habíamos dicho, habíamos dado una breve definición, que es la definición que daba el doctor Casás, una definición bastante exhaustiva en los elementos, de mucho que era una prestación coactiva, generalmente en dinero, creada por el Estado en virtud de su poder de imperio, a través de una ley en sentido
formal y material, que tenía en cuenta la capacidad contributiva de los sujetos obligados, que no constituía una sanción de un acto ilícito, que se establecía con el fin principal de eh, generar recursos al tesoro y también con fines secundarios de alcanzar otros objetivos públicos, y que no se agotaba en las clásicas especies de impuestos, tasas y contribuciones. Voy a hacer una consulta, una pregunta. Me llega una notificación de que hay 4 personas en la sala de espera. No sé quién quedó como host de la reunión. Si no, no tengo problema en admitirlo yo, pero Yo no quedé, así que si bueno, querés ahí los acepté. admitirlos, dale. Listo, perfecto. Bueno, disculpen la interrupción, pero si no van a quedar compañeros sin acceder a la clase. Bien. Bueno, hecho este recuento de lo que es la definición de tributo, bien, concepto que los va a acompañar a ustedes a lo largo de esta carrera, de esta diplomatura. Observamos que en esa clasificación se mencionan de manera explícita o implícita dos principios constitucionales que son como el núcleo duro del derecho tributario. Uno es el que hace a la legalidad del tributo, que es el principio de reserva de ley. Un axioma clásico, un lugar común de nuestra materia es decir que sin ley no hay tributo. Bien, eso sofisticado, evolucionado, reflexionado un poco más en profundidad, nos lleva a hablar de que existe un principio de reserva de ley en materia tributaria. ¿Qué habíamos definido como principio de reserva de ley en materia tributaria? Lo habíamos definido de una manera muy breve, no muy compleja, porque ustedes esto lo iban a ver más adelante en el próximo módulo, pero simplemente habíamos dicho que es la potestad que tiene el Poder Legislativo de establecer ciertas prestaciones pecuniarias que tienen el carácter de naturaleza tributaria. Bien. Y por el otro lado, era la prohibición de los otros órganos de gobierno de qué, de regular este determinado sector del ordenamiento jurídico o de regular aquellos aspectos sustanciales del derecho tributario. No sé si todos recuerdan esto que habíamos hablado la clase anterior, pero ¿qué estamos viendo? Viendo que el principio de reserva de ley es un principio, una garantía que tiene el contribuyente de que la única manera que se le puede exigir válidamente un tributo es que esté establecido en una ley previa. Quedémonos con este concepto, que después vamos a ver los alcances que nos va a dar esta garantía a los efectos de los conflictos que se pueden dar al momento de interpretar la norma tributaria. El otro Agrego principio, sí, que además, si tenemos en cuenta la Constitución de Cava es súper rígida respecto a este principio de reserva de ley, que es todavía más estricta que lo que vemos, por ejemplo, en la Constitución Nacional. Porque en la Cava vamos a ver que el principio de reserva de ley, además para que se fije una ley tributaria, es necesaria una mayoría de la totalidad de los miembros de la legislatura local. Entonces, vamos a ver cómo teniendo en cuenta que la Constitución de Cava es bastante más actual en los tiempos que la nacional, también fue muy rígida en establecer este principio de reserva de ley, ¿sí? Eh, y eso creo que también es destacable cuando lo vemos en comparación con la norma nacional, que si bien también es así, bueno, podemos analizar la extensión del principio en la normativa de la CABA, agregado a ese detalle. tal cual, tal cual. Ahí vemos, bueno, cómo el principio de reserva de ley va a tener una fisonomía dependiendo si estamos en el ámbito nacional o local. Y este paralelismo que señaló Belén, lo vamos a ir viendo también a lo largo de la exposición de hoy con referencia a la ley nacional y el código fiscal de la ciudad. Después el otro principio medular, vuelvo a reiterar, hay muchos más principios en materia tributaria, estos solamente los necesarios para la clase de hoy, es el principio de capacidad contributiva. Bien, sobre el principio de capacidad contributiva, vemos que así como el principio de reserva de ley se refiere, por decirlo de alguna manera, a la legalidad del tributo, esto hace a la legitimidad del tributo. Bien, no, así como no hay una ley, no hay un tributo sin ley previa, no puede haber un tributo donde no haya una capacidad contributiva. Bien. ¿Y qué habíamos definido como capacidad contributiva? Bueno, habíamos definido la capacidad contributiva como una
manifestación de riqueza, la exteriorización de que una persona tiene los medios suficientes, medios económicos suficientes para afrontar el pago de los tributos. Habíamos señalado a grandes rasgos que la capacidad contributiva se exteriorizaba a través de tres factores: las rentas, los patrimonios, los consumos o gastos, bien, y que la capacidad contributiva podía ser clasificada en directa e indirecta. La capacidad contributiva directa es cuando se graba una manifestación inmediata de riqueza, o sea que la riqueza se exterioriza de manera palpable, bien, es evidente o hay mayor evidencia de que existe capacidad contributiva. Mientras que en la capacidad contributiva indirecta, la manifestación de riqueza es mediata. ¿Bien? ¿Qué quiere decir mediata? Que no es tan cercana, que es presumible que haya una capacidad contributiva porque hay una operación de consumo, gasto, etcétera. ¿Bien? A diferencia de lo que nos sucede con el ordenamiento nacional, la capacidad contributiva no está mencionada en la Constitución Nacional, sí en la Constitución de la ciudad y en distintas constituciones de las distintas provincias. Por si hay alguien eh, que sea del interior, sepan también que muchas de las constituciones locales tienen de manera expresa el principio de capacidad contributiva. Sin embargo, por más que no esté mencionada de manera expresa en la Constitución Nacional, es un principio rector de nuestro sistema tributario. Bien. Otro concepto que tenemos que analizar, que es importante mencionarlo, solamente de manera breve, no es el lugar esta diplomatura entrar a hacer un gran debate sobre este tema, sobre la relación jurídica tributaria. Cuando empiecen a estudiar un poco más en profundidad estos temas, van a ver que hay distintas teorías, distintas corrientes, pero lo que nosotros queremos señalar es que la relación tributaria, la relación que se da entre el fisco y el Estado, perdón, entre el fisco y el contribuyente, es una relación jurídica. ¿Y por qué decimos que es una relación jurídica? ¿Por qué estamos diciendo algo que es tan obvio? Porque, bueno, anteriormente había una preconcepción o una concepción anterior a que se instaure el Estado constitucional de derecho, que la relación tributaria era una relación de poder, ¿bien? Entre el Estado y sus súbditos. No se la entendía como una relación jurídica, en términos expresos como es hoy, como es cualquier relación jurídica donde hay una obligación, ¿bien? Y una obligación que requiere la existencia de dos partes, esto ya más o menos lo señalamos la clase anterior. Bien, la obligación requiere que existan dos partes, una parte activa, una parte pasiva. Acá en la parte activa se la conoce como el Estado, bien, el sujeto acreedor del derecho tributario que puede exigir. Y por el otro lado está el lado pasivo, que a modo general lo podemos mencionar como contribuyente, pero más adelante van a ver que se complejiza un poco lo que es la cuestión del sujeto pasivo del derecho tributario, pero para entrar en eso hay un largo recorrido en esta diplomatura. Solamente queremos decir esto. ¿Por qué hablamos que es una relación jurídica y tributaria? Porque abandonamos la concepción de que es una relación de poder, que tanto el Estado como el contribuyente están sujetos a lo que dice la normativa. Y esto vamos a ver que tiene ciertas consecuencias a la hora de interpretar la norma tributaria. No nos vamos a adelantar, pero sí queremos aclarar bien. La relación jurídica tributaria es una relación entre dos sujetos. Por lo general, el sujeto activo es el Estado, más específicamente las administraciones tributarias, y por el otro lado está el sujeto pasivo, que es el contribuyente o responsable tributario. Y entre ellos dos Agrego hay un... algo. Sí. Como esta relación que tratamos de mostrarle de igualdad entre las dos partes. Como si ya pensamos que en esta relación, en donde sí hay una obligación de dar dinero, porque generalmente la obligación de tributaria va a llevar a la obligación de dar dinero, pero ahora bien, cuando lo vemos que son en condiciones de igualdad entre el fisco y el contribuyente, desde ahí vamos a también, es la idea de analizar la norma tributaria, ¿sí? Porque si nos vamos directamente a una relación de poder, o si decimos, bueno, el fisco tiene atribuciones bastante amplias porque tiene facultades muy amplias, Ujú. pero ello no implica a que
el límite va a estar siempre en esta relación de igualdad con el contribuyente. ¿Se entiende? ¿Puede establecer cualquier tributo? Bueno, no, el tributo tiene que estar por ley, además de que tiene que respetar la capacidad contributiva, además de que, bueno, y si vamos un poquito más allá y decimos, bueno, hay un tributo establecido por ley, hay un hecho que se está alcanzando y que se está grabando. Pero ese hecho, ¿qué está grabando? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está persiguiendo? Porque cuando empezamos a hilar un poco más fino, que es la idea de la clase de hoy, quizás decir siniestros pagados o la deducción por un determinado término, interpretar ese término implica empezar a flexibilizar esos límites de, bueno, hasta dónde llega la palabra. Y creo que es central no perder esta idea de igualdad entre las dos partes y esta idea de seguridad jurídica entre ellas, ¿no? Cómo la norma nos va a dar un marco de seguridad jurídica y cómo la norma nos va a permitir establecer esta relación de igualdad sin que ni de una parte ni de la otra se extiendan los límites de, bueno, el contribuyente tratando de llegar a formas para evadir o para la ilusión tributaria o la economía de opción, cómo juega esta idea de, bueno, ir un poco más allá de lo que la norma está diciendo no, pero también el fisco no querer alcanzar o extender la norma a un nivel de que pueda beneficiarlo. ¿Se entiende? Entonces, si todo el tiempo estamos pensando en esta relación en términos de igualdad, nos permite arrancar o que sea el punto de partida en la interpretación de la norma, ¿sí? Que es difícil y que siempre están muy complejos, esta relación siempre está como tirante, pero que Bueno, creo que tiene que ser la base desde donde pensemos e interpretemos la norma, ¿sí? tal cual. Voy a dar tal vez una analogía bastante grotesca, pero que nos permite de alguna manera graficar esto, ¿no? En la relación tributaria hay un plano de igualdad tan fuerte y las partes están sujetas a la ley que, si bien un sujeto de esta obligación es el Estado, no puede ya tener, como puede pasar en el derecho administrativo, cláusulas exorbitantes, que el sujeto activo modifique la relación jurídica por su propia voluntad. Bien, puede sí hacer alguna otra cuestión, no sé, vamos a ver más adelante, pero no el sujeto activo como titular del derecho crediticio modificar la relación jurídica. Eso quedó indisponible, no hay una potestades implícitas del Estado de modificar el crédito. Bien. Bueno, hecha esta conceptualización de la relación jurídica tributaria breve y a los efectos de poder continuar con la explicación de la interpretación de la norma tributaria, hay algunos conceptos que digamos que son la estructura que todo tributo tiene, bien, o lo que sea el esqueleto para explicarlo, cuándo hay un tributo, cómo se paga, cuánto hay que pagar, etcétera, que son importantes ir definiendo. Bien, volvemos a reiterar, esto lo van a ver más adelante. ¿Se acuerdan que en la primera clase hablamos del contenido del derecho tributario y vimos que todo ese contenido del derecho tributario es un módulo que van a tener de acá en adelante en la diplomatura? Y dentro de los módulos o partes que van a ver más adelante hay algo que se llama derecho tributario sustantivo. Bueno, estos conceptos que vamos a ver ahora brevemente van a ser desarrollados en mayor profundidad y complejidad más adelante y vamos a dar una definición breve por ahora, ¿bien? El primer concepto, que para aquellos que no están familiarizados con la materia va a ser una palabra novedosa, es el concepto de hecho imponible, ¿bien? ¿Qué es el hecho imponible? Bueno, hay muchas definiciones, solamente brevemente vamos a decir que es la descripción de un hecho que, acontecido en la realidad, va a generar la obligación de pago. Bien, esta descripción de un hecho jurídico va a estar dado en la norma. Bien, y cuando esa descripción de la norma se da en la realidad, va a tener como consecuencia el pago de una obligación tributaria. Bien. Belu, ¿querés agregar algo sobre hecho imponible? No, creo que lo tenemos que pensar, si vamos a buscar el hecho imponible, tenemos que ver la norma. ¿Qué prescribe la norma? ¿A quién Bien, está tratando de alcanzar? Es el precepto legal que dice, bueno, todos aquellos que sean propietarios de un inmueble en la cava,
serán sujetos al cansado o deberán abonar el impuesto inmobiliario, por ejemplo. Estoy diciéndolo, ¿no? Tal cual. Pero esa prescripción legal, ese es el hecho imponible, ¿sí? Ahí vamos a ver cómo la norma nos va a determinar qué está alcanzado. Ahora bien, ese hecho imponible, ¿qué elementos tiene que tener? Y ahí empezamos a desgranar un poco más, porque el elemento que nos tiene que decir es, bueno, ¿quién está alcanzado? En mi ejemplo serían los propietarios. ¿Qué tienen que ser? ¿Cuál es el elemento que alcanza? Que es, bueno, el ser propietario. ¿En dónde? En este caso la cava, y en el dónde, en el dónde y cuándo, que bueno, ahí entramos en otra cosita, pero también tiene que tener un elemento temporal, ¿sí? Bien. Entonces, lo importante es que cuando se analiza el hecho imponible es ver que estos elementos necesariamente tienen que estar prescriptos ¿en dónde? En la norma, ¿sí? Si nosotros venimos diciendo, bueno, el tributo tiene que estar establecido en la norma, el hecho generador, esta prescripción tiene que necesariamente estar prevista en la norma todos sus elementos, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto, y ahora vuelvo, nos da seguridad jurídica y nos permite entablar esta relación de igualdad entre las partes, porque así voy a saber si estoy alcanzado o no por ese hecho imponible. Por ejemplo, yo digo, bueno, no, yo propietaria no soy de un inmueble. Entonces, ahí ya no estoy dentro de este hecho imponible. Ya este hecho imponible no me va a alcanzar. ¿Por qué? Bueno, porque no cumplo uno de los elementos. ¿El hecho alcanza a quiénes? A los propietarios. ¿Alcanza a los inquilinos? No. Bueno, listo. En ese caso, yo no voy a ser parte de esta relación jurídica, ¿sí? Entonces, el hecho imponible me va a marcar cuál es el hecho que se está alcanzando y cuáles son los elementos que necesariamente van a tener que estar prescriptos en la norma y que solamente voy a ser parte de esta relación, solamente voy a ser contribuyente si cumplo todos los elementos que la norma prescribe. Si hay alguno que no cumplo, bueno, listo, la norma no me está alcanzando. ¿Se entiende? Es un concepto un poco a veces difícil, el hecho imponible, pero bueno, son estas palabras que tenemos en el derecho tributario, estos conceptos muy propios del derecho tributario y que nos van a servir como base para ver también qué tiene que prescribir una norma tributaria. Pipa, no sé si querés. Tal cual, el hecho imponible es eso, es una conducta que se va a dar, la va a realizar una persona en sentido amplio, bien, todo ente susceptible de adquirir un derecho, una obligación, eh, va a ser alguna actividad, algún hecho o algo que desarrolle esa persona en un lugar determinado y en un tiempo que siempre tiene que ser por lo menos posterior al nacimiento de la norma. Bien, ahora, esa conducta solamente nos dice lo que está grabado. Bien, y para saber cómo se cuantifican las conductas, hay un concepto que se llama base imponible. Bien, Eh, ¿cómo decirlo? Más técnicamente, la base imponible es un mecanismo de cuantificación del hecho imponible. Bien, se ha dicho de una manera más sencilla, la base imponible es un elemento del, del tributo que nos permite a nosotros cuantificar el hecho imponible, la conducta desplegada por el contribuyente. Bien, acá vamos a hacer una nota al pie. Por lo general, los impuestos llevan el nombre del hecho imponible que van a grabar, pero hay excepciones. Fíjense ustedes, ¿no? El impuesto a las ganancias, ¿qué graba? Bueno, tener una renta en determinado periodo. El impuesto inmobiliario, ¿qué graba? Graba ser propietario de un inmueble en un ejido urbano o rural. El impuesto automotor, lo mismo, ¿qué graba? Ser titular o dueño de un automóvil. Ahora, el impuesto más importante que tienen las jurisdicciones locales es el impuesto a los ingresos brutos. Y uno pensaría que el impuesto a los ingresos brutos, el hecho imponible sería tener ingresos brutos. No. Acá tenemos una diferenciación en la cual vemos que nos permite identificar bien qué es hecho imponible y base imponible. Bien.
La base imponible en ese tributo es el nombre del tributo. No sé si quedó claro, lo vuelvo a repetir. La base imponible es un procedimiento de cuantificación del hecho imponible, ¿bien? Y acá el legislador tiene una amplia, digamos, por decir de alguna manera, discrecionalidad de elegir cómo cree que es más efectivo cuantificar el hecho imponible. Sin embargo, está sujeto a principios constitucionales como razonabilidad y estrictamente el de capacidad contributiva, ¿no? Fíjense un ejemplo. Este ejemplo hipotético que podemos desarrollar acá, el del propietario de un inmueble que tiene que pagar el impuesto inmobiliario. Bien, ¿cuál es la base imponible? Bueno, por lo general hay un procedimiento específico para determinar la base imponible, pero en este supuesto imaginario, el legislador podría haber dicho el valor de mercado, el valor fiscal, el BIR o algún otro tipo de buscar un método evaluatorio, ¿bien? Simplemente tengamos esto, base imponible es un mecanismo tributario por el cual se cuantifica el hecho imponible. Belu, no sé si quieres agregar o... No, y que también, como vos bien explicabas, Pipa, tiene que estar establecido por ley, ¿sí? Volvamos, o sea, la base, si es el valor de mercado, si es el valor inmobiliario, fiscal, lo que, la evaluación fiscal, lo que fuera, también tiene que estar establecido por ley la forma de medir este hecho imponible. Tal cual. Y en este caminito que vamos trazando, que vimos a grosso modo asimilar hecho imponible a conducta, base imponible, cuantificación de la conducta, aún no llegamos a lo que sería el impuesto determinado o la suma de dinero a pagar o la cuantificación de la obligación tributaria. Para ello, el derecho tributario utiliza otros elementos. El más importante es el concepto de alícuota, que este quizás sí sea un concepto más generalizado y que todos tengan más referencia, que la alícuota por lo general tiende a ser un porcentaje que se aplica a la base imponible. Bien, como vimos, la base imponible es una manera de medir un hecho imponible y una vez que está medido ese hecho imponible, a esa medición se le aplica una alícuota para determinar cuánto hay que pagar. Bien, al fin y al cabo, eso, la alícuota es un porcentaje o una tasa, dicen, dependiendo, los españoles se le llaman tasa, que se aplica a la base imponible. Bien, pero es un porcentaje que se aplica a una suma que ya está determinada en la base imponible. Eh, Vuelvo a reiterar, si esto parece muy complejo, van a tener una clase solamente para ver estos conceptos. Acá solamente estamos dando una breve introducción para poder avanzar con la interpretación de la norma tributaria. ¿Belu o continúo? Buenísimo. Y si se da este hecho imponible, o sea, si se realiza en la realidad el hecho imponible, puede también suceder que, por ejemplo, hay un propietario en nuestro caso inventado, ¿no? Hay un Sí, propietario que tiene un inmueble en la cava, que en todo caso digo, bueno, si yo, hay una persona que es propietaria de un inmueble en la cava, entonces, ¿qué diríamos? Bueno, se configuró el hecho imponible y por lo tanto, ¿qué va a tener que hacer? Pagar esta obligación tributaria. Le nació esta obligación tributaria, es decir, es el precepto que se da en la realidad que estaba previsto en la norma. Ahora bien, sucede que siempre que se dé este hecho, nace esta obligación de pago. Y ahí vamos a ver que puede suceder que no. ¿Por qué? Puede verse que que el legislador haya decidido que determinados grupos de personas o determinadas actividades no estén alcanzadas por esta obligación tributaria. La persona o la acción quizás sí realiza el hecho imponible, pero por determinadas características, el legislador decidió que no deba pagar esta obligación tributaria. Por ejemplo, pensemos que en el caso es una persona jubilada, en este caso inventado que estamos haciendo. Es una persona jubilada que es propietaria de un inmueble en la cava, pero que el legislador dijo, bueno, por sus características de ser una persona jubilada o de que tenga mayor de tal edad, decido que no ingrese su obligación tributaria, ¿sí?
Y eso en el derecho tributario tiene una palabra que son las exenciones tributarias. O sea, es un beneficio que el legislador decide otorgar a determinadas personas o a determinadas actividades, ¿sí? Porque, bueno, dice, bueno, entiendo que acá hay una protección mayor, que quizás es una persona, busco proteger a un grupo determinado de personas, por ejemplo, a las personas con discapacidad, que también pueden llegar a ser otro grupo que podría llegar a estar exento, o busco determinado acto que proteger, y de esa manera digo, bueno, crea una exención tributaria, ¿sí? Entonces, si bien realiza el hecho imponible, porque nace la obligación tributaria, nacería la obligación tributaria, hay ahí como un Claro. corte en este camino de hecho imponible, obligación tributaria, ¿sí? ¿Por qué? Porque el legislador lo decide y también tiene que estar fijado por ley. Las exenciones tributarias son un instituto importante en la política fiscal y financiera porque son recursos que no se van a recaudar. Entonces, como tal también, siempre o se cuestiona o se trata de pensar de, bueno, hasta qué punto estas exenciones tienen que establecerse, si hay una revisión de Ujú. cuáles son las exenciones. Hago una nota al pie, pero si lo analizamos desde un lado más financiero, podemos ver cómo ASIG, no sé si conocen esta Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, ha analizado muchos en trabajos, bueno, ¿qué impacto tiene estas exenciones o estos beneficios fiscales que se da quizás a un grupo vulnerable, como pueden ser las personas mayores de edad, o quizás a empresas determinadas, o quizás a grupos determinados? Y ahí es cuando entramos en el límite, bueno, o quizás en una determinada área para que ese área se desarrolle, pero ¿qué pasa si a lo largo del tiempo no revisamos esas exenciones que otorgamos porque terminan siendo recursos públicos que no estamos recaudando? Entonces, bueno, las exenciones tienen como esa doble cara de, por un lado, buscar que haya un beneficio, porque el legislador tiene que tener una intención, que puede ser, de fomento, de resguardo, pero también la otra cara de que muchas veces cuando se establece una exención tributaria, no se termina en el tiempo revisando. Y quizás hace 100 años sigue una exención tributaria que quedó la norma y que nunca se revisó de qué pasó o no, ¿no? Como cierro esta nota al pie, pero es un tema interesante también. Totalmente. Entonces, bueno, en síntesis, estos son los conceptos previos que tenemos que manejar, es como el ABC del derecho tributario. Obvio que esto es muchísimo más complejo, estamos haciendo una simplificación, pero nos van a permitir avanzar con los temas relativos a la interpretación de la norma tributaria, ¿bien? Son conceptos que van de lo más grande, que es la definición de un tributo y las especies que vimos en la clase anterior, las cuestiones que hacen a los principios constitucionales que lo rigen y lo que hacen después a la obligación ya en sí misma, ¿no? Esta relación que se da entre el Estado y el contribuyente, que reiteramos una relación jurídica, y que tiene mecanismos propios que esta obligación de este tipo de obligaciones que es para cuantificarlo, ¿bien? Así que consultas, preguntas, alguna duda con lo que hemos visto hasta acá. Si alguien tiene alguna consulta o una pregunta, la podemos resolver. Mm, buenísimo. Si no, bueno, avanzamos un poco y Ahí en el chat parece que dice que todo claro. Cualquier cosa nos vuelven a preguntar, paramos y volvemos en lo que no se entienda, ¿sí? Puede ser mucha info, pero ahora va a ir sí. hilándose mejor. No se asusten, no escapen, no se vayan ya. Bueno, entonces, un poco la clase de hoy o la propuesta que era, bueno, ver cómo se aplica la norma tributaria. Esta norma que tiene que tener todos estos elementos, que tiene que prever todas estas cuestiones para mantener esta igualdad de la relación jurídica y esta seguridad jurídica. El problema es cómo se interpreta o cómo interpretamos, la norma local,
¿sí? Y ahí aparece esta pregunta de, pero ¿qué pasó? Las normas no son claras, el texto normativo no es claro. ¿Por qué interpretar la norma tributaria? Y acá resulta interesante que hay diferentes profesores del derecho tributario, como le citamos a Tarsitano, que tiene un artículo muy bueno, si a alguien le interesa mucho este tema, que está en el Tratado de la Tributación, que no se los vamos a dar para leer, vamos a darles otros textos, quédense tranquilos. Pero, por ejemplo, Tarsitano ha sido un profesor que ha estudiado mucho la interpretación del derecho de las normas tributarias y ahí él plantea esto, ¿no? Dice, toda ley debe ser interpretada, aún la de texto más transparente, siempre porque deberá ser adecuada a la situación de hecho. Entonces, ese es un poco el juego que se da. Bueno, la norma prevé un determinado una determinada hipótesis. Ahora bien, ¿qué pasa cuando esa hipótesis la tratamos de aplicar a la realidad? Y ahí es donde aparece la interpretación, porque Harach también dice, la letra de la ley puede ser lo más llana y limpia, sin embargo, es necesario ajustarlo a la vida real, ¿sí? Eh, entonces, cuando bajamos esta norma abstracta, este hecho imponible, a la realidad, es cuando en definitiva estamos interpretando la norma. Y esto no solamente lo hacemos las personas que trabajamos en el Poder Judicial, o sea, cualquier contribuyente, cualquiera de ustedes siendo contribuyente, y tratarán de liquidar sus obligaciones y tratarán de analizar a ver qué dice la norma. ¿Estoy alcanzada o no por esta obligación, por este hecho imponible? ¿Tengo que hacer algún determinado ingreso en el ARCA, en la HIP? ¿Sí o no? Entonces, todos, si se quiere, interpretamos las normas tributarias, desde el contribuyente, desde los profesionales que asesoran, quizás no son ustedes, pero tienen un contador, pero tienen un abogado, pero tienen, o una abogada, o una contadora que los puede ayudar, o también la administración tributaria, desde el otro lado, interpreta la norma y finalmente, cuando hay discusiones en cuanto a la interpretación de uno u otro lado, aparecen las juezas y los jueces haciendo que prevalezca una de esas interpretaciones sobre la otra, ¿sí? Pero fíjense como en todas las personas que forman parte de esta relación jurídica, vamos a interpretar la norma porque vamos a tratar de bajarla a la realidad que cada uno tuviera. Bien, entonces, un poco esto como para empezar a pensarlo y empezar a ver cómo a lo largo del tiempo siempre ha sido un tema que llama la interpretación tributaria. ¿Pipa? Bien, una cosita nomás agregaría. Cuando Belu graficó todos los operadores jurídicos que van a intervenir en la interpretación de la norma tributaria, la interpretación de la norma, los problemas de interpretación ya vienen dados también por problemas del lenguaje, ¿bien? Las Mm, palabras que utilizamos tienen algunas características como que son vagas y son ambiguas. Vagas en el sentido es que no tienen un concepto o un alcance preciso, y ambiguas es porque a veces pueden tener más de un significado. ¿Bien? ¿Y qué sucede? Las normas jurídicas se escriben a través del lenguaje que utilizamos. Y estos problemas que tiene el lenguaje que utilizamos después se van a dar también en las normas tributarias. Y bueno, acá tenemos todo un problema del significado de las palabras en su contexto. Bien, hay palabras que en un contexto tienen un determinado entendimiento y en otros otro. Y acá, bueno, en el ámbito jurídico, los operadores tenemos que buscar el significado jurídico de las palabras. Y bueno, acá la complejidad también está en lo que, en todos los que intervienen en la operación de interpretar la norma tributaria, es que el operador jurídico no solamente va a interpretar la norma, sino también tiene que interpretar los hechos de la realidad y ver cómo esos hechos pueden ser interpretados en función de esa norma, ¿bien? Pero bueno, nada, todo esto que nosotros ya manejamos quizás de nuestra vida cotidiana, de los problemas que nos encontramos con ciertas palabras que tienen un significado no del todo preciso o tienen más de un significado,
van a verse replicados al momento de cuando interpretamos normas tributarias. Y bueno, ahora sí pasamos a la otra parte que es sobre esta idea de que vieron que en otros sectores del derecho hay como ciertos principios a priorísticos de interpretación, bien, indubio pro trabajador, indubio pro reo, etcétera. Bueno, acá en el derecho tributario hay como ya un consenso en la doctrina, en la jurisprudencia, de que hay que abandonar los criterios a priorísticos de interpretación. En un momento, en un tiempo muy lejano en la historia, existieron principios de interpretación a favor del contribuyente o a favor del Estado, bien, o del fisco, mejor dicho, porque eran, bueno, mucho antes que existe un Estado como lo pensamos actualmente. Pero bueno, esto fue dejado de lado, estos criterios de interpretación tuvieron alguna razón de ser en su momento, como no sé, el indubio pro contribuyente tuvo su nacimiento en el Imperio Romano, donde, bueno, los romanos, si el contribuyente era un romano, había una presunción de que no tenía que pagar tributos porque los tributos los pagaban los extranjeros, ¿bien? Y la idea esta del indubio pro fisco nació en su momento en la concepción de que, bueno, los tributos es algo que se establece por consentimiento de los contribuyentes y que están destinadas al bien común y bueno, en caso de duda había que estar a favor del contribuyente, a favor del fisco. Estos dos criterios que van a ver que cualquier manual más viejo de finanzas públicas los trata y trata de explicar por qué no se aplican, hoy han quedado de lado, han sido dejados de lado. Actualmente, cuando interpretamos una norma tributaria, no tenemos que ir con preconceptos. Bien, si tenemos duda, no tenemos que decir que es porque es el Estado hay que estar a favor del Estado o si tenemos duda hay que estar a favor del contribuyente. La respuesta a esos conflictos interpretativos hay que buscarla en los otros métodos de interpretación. Bien. Eh, pero bueno, esto también evidentemente está conectado con la idea de la relación jurídica tributaria, o la relación tributaria como una relación de poder, ¿no? Todas cuestiones que hacen a un derecho tributario o una concepción del derecho tributario previa a la consolidación del Estado constitucional de derecho. Buenísimo. Entonces, un poco uniendo esto que Vipa decía, bueno, dejar de lado y ver cuáles son los métodos de interpretación, acá entramos como a esta idea de qué es lo que por lo menos podemos encontrar que prevé la norma de cómo interpretarla, porque eso es gracioso, ¿no? Ya la misma norma te dice, bueno, vas a tener problemas para interpretar, así que si tenés algún conflicto, yo te doy como los lineamientos desde los que podés empezar a analizarlo. Y fíjense que les trajimos tanto el Código Fiscal de la CABA como la Ley Nacional de Procedimiento Tributario, la Ley 11683, porque tiene la particularidad de que su primer párrafo es idéntico, ¿sí? Fijémonos que dice que la interpretación del código y de las disposiciones sujetas a su régimen se debe atender al fin de las mismas, o sea, la finalidad, y a su significación económica. Solo cuando no sea posible fijar por la letra o por su espíritu el sentido del alcance de las normas, conceptos o términos, puede recurrirse a las normas, conceptos y términos del derecho privado. A ver, tratemos de desarmar un poco esta idea y lo que nos plantea este artículo. Porque ni bien vemos, tenemos la particularidad de que ya aparece, además de la letra y el espíritu, aparece la idea de su significación económica, que ya es un distintivo propio del derecho tributario, vamos a verlo. Y además dice que solamente cuando no se puede alcanzar el significado o la interpretación a través de el derecho tributario, a través de la letra o su espíritu, solo en esos casos vamos a poder recurrir al derecho privado. ¿Y por qué es esto? ¿O por qué se da esta separación grande entre, bueno, el derecho tributario y el derecho privado? Y seguramente ustedes con Pipa ya
habrán visto la clase pasada un poco la idea de la autonomía del derecho tributario y de la autonomía del derecho financiero, ¿no? De cómo los términos que forman o que hacen al derecho tributario propios, como el hecho imponible, la doctrina a lo largo de todo el año, de mucho tiempo, ha dicho, bueno, esto hace a la autonomía misma de la materia, ¿sí? Y también, ¿por qué la autonomía misma? No porque solamente el hecho imponible es una concepción del derecho tributario, sino también porque el derecho tributario crea instituciones o crea conceptos que quizás difieren de lo que entiende el derecho privado por ellos. ¿Sí? Quizás el derecho tributario encuentra que una persona que puede ser sujeto activa es una sucesión indivisa. Y si nosotros vamos al derecho privado, vamos a decir, no, pero ¿cómo la sucesión indivisa va a ser el sujeto que se está pretendiendo alcanzar si la sucesión no existe en la realidad, ¿no? Bueno, para el derecho tributario quizás sea un sujeto activo. Entonces, frente a estas particularidades, es que también entendemos que la norma dice, bueno, primero busca la interpretación en el derecho tributario. Fíjate cuál es la letra, cuál es el espíritu, cuál es la finalidad, cuál es la significación económica. Y en todo caso, podés recurrir al derecho privado para llenar ese vacío que quizás esté. ¿Se entiende un poco la idea, Pipa? No sé si querés. No, sí, sí, se entiende sumamente claro. Acá estamos justo quizás en uno de los puntos más complejos de nuestra materia, es como, o de este módulo, es como el puntapié inicial de lo que nos va a hablar de un principio particular de interpretación que tiene la norma tributaria, que es el principio de realidad económica, que lo vamos a ver más adelante, pero acá está como, está de alguna manera, es la precuela, bien, la precuela a lo que se va a ver más adelante. Y acá sí esto tiene gran relevancia, sobre todo en el derecho tributario, porque volvemos a lo mismo. Hay conceptos que en el derecho tributario van a tener una definición distinta que en el derecho civil. Y quizás si alguien solamente se maneja con el significado que tienen esos conceptos en materia civil, no va a entender cómo se aplican en el derecho tributario. No sé, así como está el ejemplo de las personas, bien, que el derecho tributario tiene una ampliación de sujetos que para el derecho civil no serían personas en el sentido técnico o jurídico de la palabra. Lo mismo lo podemos ver con el concepto de ventas, cuando uno ve lo que es la venta para el Código Civil, que es totalmente distinta a lo que es el concepto de venta en la Ley de Impuestos al Valor Agregado. Bien, no vamos a entrar a ver IVA porque no es de nuestra materia, y tampoco, bueno, los que nos dedicamos al derecho tributario local o lo que aspira esta diplomatura, no es el de la materia, pero el concepto de venta en IVA es muchísimo más amplio de lo que es el concepto de venta en el Código Civil, ¿bien? Permite, no sé, la dación en pago de un bien es considerada una venta, cuestión que en el Código Civil va a tener un tratamiento distinto. Eh, Así que me parece que por ese lado viene tanto la posibilidad de tener los propios conceptos distintos a los del derecho privado y sobre todo en la significancia económica. ¿Por qué? Porque si bien nosotros estamos viendo esto desde una perspectiva jurídica, lo que acontece en la realidad, lo que la norma tributaria va a buscar grabar es siempre una capacidad contributiva, y la capacidad contributiva evidentemente va a estar dada a través de algún acontecimiento en la realidad que ponga en manifiesto algún significado económico, ¿bien? Un determinado patrimonio, un determinado bien, una determinada renta, ingreso, un determinado consumo. Eh, pero bueno, calculo que esto lo vamos a entender un poquito más al final de la clase en mayor. Lo vamos a llegar a ver más detenidamente adelante. Y sumo a este artículo y a esta idea que le estábamos diciendo, fíjense lo que el Código Fiscal prevé específicamente en el capítulo de impuesto a Ah, los ingresos brutos, ¿sí? Que dice, hay un capítulo específico de interpretación, un artículo específico dentro de ese capítulo, que dice que para la determinación del hecho imponible debe atenderse a la naturaleza específica de la actividad desarrollada, con precedencia en el caso de discrepancia de la calificación que merezca a los fines de política municipal o de cualquier otra índole
o a los fines de del encuadramiento en otras normas nacionales, provinciales, municipales, ajenas a la finalidad del código. Fíjense cómo en este caso todavía es más estricto y dice, bueno, no, hasta ni siquiera vas a tener que atenerte a cualquier otra normativa, sino específicamente a la naturaleza de la actividad desarrollada y a lo que prevé este código. Y este es un artículo un poco discutido en la doctrina y en la que le encuentran varias falencias. Por ejemplo, no sabemos por qué puso fines de policía municipal. Raro, porque la naturaleza de la cava es otra, porque no tenemos municipios, como mucho tenemos comunas. Algunos dicen que, bueno, se tomó de otro código de las provincias. Pero fíjense también cómo hay unas importancia mayor al derecho tributario local y la preeminencia a la normativa local, aún frente quizás a institutos del derecho tributario a un nivel más amplio, ¿sí? Entonces, era esta idea que también con Pipa con esto pensábamos de, bueno, esta autonomía de la norma, esta autonomía de las palabras que presenta el derecho tributario y que además hasta parece que hay una autonomía respecto a lo que es el derecho tributario local frente al derecho tributario provincial, nacional o municipal, dependiendo, ¿sí? Eh, Tal cual. Acá, como, perdón, Belú, como señala Belú, estamos con esta facultad autonormativa que tiene el derecho tributario, es esta idea de que el derecho tributario puede darse sus propios institutos, por más que sean institutos similares al derecho privado, van a tener un significado propio de nuestra materia. Tiene distintos entendimientos. Bien, en el derecho nacional parecería que no habría un límite, el legislador nacional puede apartarse en todo lo que quiera de la legislación civil. Bien, ahora, en el derecho tributario local, acá hay como distintas posturas. Bien, y acá cada uno va a tener, según su formación, según su entendimiento, una postura distinta. Hay algunos que entienden que no, que el derecho tributario local también tiene autonomía normativa plena. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Que puede dictar sus propios conceptos y darle un significado distinto al significado que se le da en el derecho civil, o puede regular un instituto de manera distinto a cómo está regulado en el derecho civil. Bien, acá quizás el ejemplo más emblemático que ha visto el Fuero de la Ciudad y seguramente todos los fueros de las distintas jurisdicciones locales es el tema de la prescripción. Bien, si la prescripción es un instituto general del derecho que tiene un anclaje en el artículo 75, inciso 12, y que no puede ser regulado por las provincias, que es la tesis clásica hasta filcrosa, bien, o hasta en el Código Civil, o si es un instituto propio del derecho tributario local y por lo tanto el derecho tributario local puede apartarse de la calificación que hace el Código Civil. Pero si nosotros sacamos la palabra prescripción y ponemos la palabra persona, vamos a tener el mismo problema. Si ponemos o sea, el concepto, bien, evidentemente muchos de los términos que utilizamos en el derecho tributario local están definidos en el Código Civil. Ahora, nos tenemos que atar sí o sí a lo que dice el Código Civil y bueno, ¿por qué el derecho tributario local puede regular distintos entes, le puede dar a distintos entes la calidad de persona y no puede regular también la prescripción? Bien, esa es la sustancia del problema, ¿no? Y acá cada uno va a tener una tesis particular, ¿no? Algunos van a creer que hay un derecho tributario con mayor amplitud normativa y otros con una amplitud normativa más limitada, en tanto y en cuanto encontrarán límites con la cláusula del 75, inciso 12, en lo que sería el ordenamiento nacional. ¿Se entiende esto? ¿Ven como la idea las Sí, fue muy teórico, muy no sé si complejo, fue muy, con quizás parece sinceridad. muy teórico, pero la práctica termina generando, como planteaba Pipa, bueno, esto de la prescripción quizás es lo más llevado a bajado, ¿no? Pero pensar que el derecho tributario va a poder crear sus propios conceptos
y va a tener su propia definición de determinados conceptos que quizás no sean los generales que entendemos o que si buscamos la ley de, o el código civil de lo que entiende, o la ley de algún término específico de que se considera, ¿sí? Eso es lo que nos permite y lo que prevé esta idea de esta autonomía normativa o dogmática. Sí, a ver, no sé si es que se escribió en el chat algo. Ah, sí, obvio, pues Seguro. compartimos el PPT, obvio. Bueno, entonces, un poco siguiendo con esta dinámica y este hilo conductor, podríamos establecer a los fines pedagógicos diferentes métodos de interpretación. Que hay métodos de interpretación que son generales y que los vamos a ver plasmados en cualquier rama del derecho, y hay Ujú. otros métodos de interpretación específicos del derecho tributario, ¿sí? Nosotros en este caso seguimos al profesor Tarsitano, quien él hace esta diferenciación, pero quizás ustedes lo conocen con otros nombres, con otras formas, Claro. pero más o menos mantiene la idea y la estructura, ¿no? Entonces, como métodos de interpretación, podemos decir, bueno, la interpretación gramatical, que es una de las métodos más conocidos, y la Corte ha dicho siempre, la primera fuente de la interpretación de la ley es su letra. O sea, ver qué es lo que dice, qué es lo que dice la ley y cuál es la definición que se prevé de esa determinada palabra. Acá lo que entramos es, bueno, la vaguedad y los problemas que Pipa traía, la vaguedad y la ambigüedad de las palabras y cuál es su significado y que quizás si estamos tratando de interpretarlo, no está terminando siendo la gramatical, que suele ser la primer puerta de interpretación que vamos a buscar, quizás no sea la más clara o la que más respuestas nos vaya a dar. Entonces, bueno, otro de los métodos que se prevé es esta idea de la interpretación teleológica. ¿Y qué se habla con este segundo método? Bueno, ¿cuál es el propósito o cuál es la finalidad de la norma? ¿Qué se está tratando de alcanzar? ¿Qué se persigue? ¿Cuál es la finalidad? ¿Por qué se creó? ¿Cuál era el espíritu de la norma? Veamos los debates parlamentarios, veamos cuál era la intención del legislador, cuál era el espíritu, y a través de esos datos quizás poder llenar e interpretar esa palabra que a través de la letra parecía que nos faltaba, poder llenar la información a través de esta interpretación teleológica, ¿sí? Ahora bien, ¿nos alcanza solo la letra y solo ver la finalidad? Quizás sí, pero quizás no. ¿Y por qué digo que no? Bueno, porque no podemos pensar la norma tributaria o este determinada aspecto de la norma que estamos tratando de interpretar sin analizarlo o sin verlo sistemáticamente y decir, bueno, estamos dentro de un sistema, hay un sistema normativo, que hay valores subyacentes y principios subyacentes en todo nuestro sistema normativo. ¿Qué valores prevé la Constitución? ¿Qué valores prevé que deben seguir este sistema? Y ahí pensarlo más a un nivel más de unidad y de integración. ¿Me sirve pensar solamente la letra y el propósito si voy a llegar a un resultado totalmente irrazonable frente a quizás el valor subyacente de previsto constitucionalmente o previsto en un sistema? Y entonces ahí está esta idea de esta interpretación sistemática. Y finalmente esto de que les decía, bueno, hay cierta razonabilidad, hay una interpretación lógica que trata de articular todas estas reglas y trata de darnos una respuesta coherente frente a esta búsqueda que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, si bien la idea o la propuesta es que podamos analizar cómo cada uno a los fines didácticos se trata de hacer esta diferenciación tan marcada,
En la práctica, vamos a ver que no vamos a quedarnos solamente con una de los métodos, o quizás sí, o quizás con dos, o quizás con tres, o quizás con algunos, pero la realidad es que vamos a terminar utilizando y considerándolos coordinadamente, ¿sí? Como que ninguna clasificación va a importar una prevalencia de uno sobre otro método, o vamos a decir, bueno, vamos a analizar solo la letra de la ley y no vamos a ver qué es la unidad del sistema, sino que la idea es Sí. que sean considerados y coordinados para poder identificar el caso en la práctica y analizarlo. ¿Sí? Profe, Ah, sí, obvio, Ana, puedo Dale. hacerle una consulta. obvio. Pero en principio hay un orden para proceder. En principio digo, no, como regla general de entrada, miro la letra, o porque cuando nos mostró el texto de la norma decía el fin. Si ustedes tienen que interpretar, fíjense el fin. No dijo la letra, decía el fin primero. No sé, pregunta. Bien, depende perdón, me lo tomo yo la palabra. No, obvio, obvio, obvio. Estos métodos de interpretación están ahí dados. Evidentemente, siempre hay que aplicar, cuando la ley es clara, hay que aplicar la norma clara. Yo creo que hay como un nivel no está dicho en ningún lado, ni tampoco está de alguna manera positivizado. No hay ninguna norma que nos diga primero hay que aplicar la ley, después este principio de interpretación. Eso no está como normativamente establecido el orden. A mí me parece que por lo general la complejidad de los problemas nos va llevando a un tipo de interpretación distinto. Cuando el caso es bastante sencillo, aplicamos un principio más gramatical. Cuando el caso se empieza a complejizar un poco más y vemos que la letra de la ley no nos resuelve a nosotros el problema, y ahí vamos a la teleológica, que es como buscar la voluntad de ese sujeto que nosotros decimos que es el legislador. Y ahí se empieza a buscar las intervenciones parlamentarias, cuál fue lo que intentó buscar la norma solucionar. Y después, cuando eso tampoco da respuesta, pasamos a los otros sistemas. Eh, a mí me parece que no hay un principio específico que prevalezca uno sobre el otro. Es cierto lo que vos decís de lo que nos dice la norma tributaria, pero si nos quedamos con eso, a lo que voy, me parece que quizás utilizar esta idea del principio de interpretación sistemática, las normas jurídicas están todas interrelacionadas al fin y al cabo. No hay una norma jurídica aislada, no existe una norma sola. Es inconcebible en la teoría general del derecho ver que haya una norma como una unidad independiente. Están todas interrelacionadas y, y me parece que va por ese camino, ver cuál es la que da la solución más adecuada. Hay un texto viejo de Giuliani Fonrush, que es un profesor clásico del derecho tributario, que decía que buscar la norma que dé la mayor justicia tributaria. Hay que ver después qué entendemos por justicia tributaria, ¿no? Pero la que encuentra una solución más justa al caso. Pero, pero no hay un orden previo de que uno excluya al otro. Lo que sí la Corte te va a decir, bueno, cuando la ley es clara, aplicamos la ley. Es como es el primer método de interpretación. Eh, Como también de ahí se deriva el principio que el otro principio clásico dice que cuando la norma no distingue, no hay por qué hacer distinciones. Pero bueno, para mí todos esos artilugios argumentativos nos sirven para casos más o menos sencillos. Vamos a ver que cuando hay casos que son tan complejos en el derecho tributario, vamos a irnos a otro tipo de interpretación. Ya no vamos a... Fíjate lo siguiente, acá cuando hablamos de interpretación estamos interpretando la norma. Pero después vamos a ver que el derecho tributario nos permite interpretar también los hechos que los contribuyentes realizan. Y eso es un poco más complejo. Se ve más adelante con sobre principio de realidad económica. También No sé pienso si... que a Sí. veces, perdón, Pipa, que a veces, por ejemplo, la letra de la ley, como un caso que les traje ahora para que analicemos de la sala uno, ¿no? Aprovecho y lo vemos. Este caso, la Meridional, compañía de seguros,
Era una impugnación de actos administrativos que salió de la Sala 1 del Fuero en julio del 2021. ¿Sí? Por ejemplo, acá la discusión estaba en determinar si una deducción, pensemos en la base imponible, la deducción es aquello que no formaría parte de la base imponible, de forma muy sencilla para que se entienda. La idea era ver, el código preveía que la deducción era a los siniestros pagados, ¿no? Entonces, la ley que preveía, la letra de la ley decía, bueno, los siniestros pagados no formarán parte de, es una deducción de la base imponible del tributo, ¿sí? Ahora bien, el problema que se generó era qué se entendía por siniestros pagados, porque por un lado el fisco decía, bueno, el siniestro pagado es solo el monto que le voy a resarcir al damnificado por ese siniestro. Pensemos que la Meridional era una compañía de seguros, entonces estamos hablando los ingresos brutos que le generaba esta compañía de seguros. Dice, bueno, tu base imponible, tus ingresos, le voy a descontar aquello que vos le resarcís al damnificado por el siniestro, porque no sería tu ingreso bruto, un poco la idea. Entonces, con esta idea de siniestros pagados, el fisco decía, bueno, solamente sería el monto destinado a resarcir al damnificado. Pero por otro lado, la compañía de seguro decía, no, no, pero yo también tengo varios gastos que subyacen a esta idea de pagar este siniestro pagado, que son, por ejemplo, los gastos de gestoría, los gastos de la grúa, los gastos de si tengo que pagar, piensen en la hotelería y el alojamiento, si hay un perito que va a ir a ver cuánto es el monto que voy a tener que resarcir por el auto. Entonces, que decía la compañía de seguros, decía, bueno, estos conceptos también forman parte de los siniestros pagados y también voy a deducir de la base estos montos, ¿sí? Fíjense, como una misma palabra, la idea de siniestros pagados, generó discusión en qué se entiende y cuál es la extensión del término. Entonces, acá la letra de la ley parecería que nos falta un poco más porque el gobierno justamente solicitaba que estemos a una interpretación estricta de la norma fiscal. Sí, pero siniestros pagados, ¿qué quiso decir el legislador realmente? En este caso, el juez de primera instancia había tomado y había analizado lo que había dicho un perito contable que había entendido que el término siniestro abarcaba todos los gastos y costos que le implicaban a la empresa poder pagar ese monto. Entonces, era un concepto más que abarcaba también todos los gastos de gestoría, escribanía, honorarios. Cuando apela al gobierno esta decisión que toma el juez de primera instancia, la Sala 1 dice algo interesante, que por eso se los puse, que justo que también es un poco la pregunta de Ana, que fíjense que dice que el magistrado sostuvo que si bien la Corte dice que la primera fuente de la interpretación de la ley es su letra, fíjense que también agrega, no menos cierta es la circunstancia de que también ha admitido que las leyes no deben de ser interpretadas conforme su estricta literalidad de sus vocablos, ni siguiendo rígidas pautas gramaticales, sino computando su significado jurídico profundo. ¿Sí? Y fíjense que agrega, este es el voto de la doctora Fabiana Jafric a los que adhieren el doctor Balbín y el doctor Mántaras, que ellos agregan, y dice, si bien sostenemos que el derecho tributario posee, si bien se sostiene en la doctrina que el derecho tributario posee una reconocida autonomía, cierto también es que no puede analizarse las normas sin una hermenéutica general, ¿sí? Entonces ahí terminan diciendo que resulta valioso destacar que la norma impositiva local se ha de atender al fin de las mismas y a su significación económica
y también a las normas, conceptos y términos del derecho privado, cuando no sea posible fijar por la letra o por su espíritu, que era un poco lo que mencionábamos antes en el artículo 7. Pero creo que quizás con este caso podemos ver como un poco, bueno, la letra que decía siniestros pagados. ¿Qué es siniestros pagados? ¿Hasta dónde nos da? ¿Cómo podemos interpretar? Y ahí aparece esta idea de, bueno, hay que computar su significado jurídico profundo. Y para lograr alcanzar esto, vamos a tener que también acompañar otros métodos de interpretación. El método de interpretación teleológico, su finalidad, su espíritu, analizarlo sistemáticamente. Y fíjense cómo hasta acá se necesitó la opinión de un perito para que defina qué se entendía por siniestros pagados conforme la situación de la compañía de seguros y ver cuál era la finalidad, qué se pretendía. Eran los ingresos brutos de una compañía de seguros. Lo que pagó por siniestro, ¿es solo el monto que se le pagó al, al asegurado, por ejemplo, por un auto, o también por la grúa que le mandó, por el perito que sacó el monto del auto, por el hotel que pagó, ¿sí? Se ve un poco en este caso, perdón, quizás un poco más claro el problema que se da y cómo termina conjugándose un criterio más amplio interpretativo. Se ve, profe, una sola consulta. ¿Llegó a la corte? ¿Y Este qué, caso cómo? de la meridional, creo que lo que pasó fue que, creo que no sé, vos sabés que me voy a fijar, creo que el TCJ lo dejó, rechazó la queja, tendría que fijarme si llegó a la corte. Resulta interesante que se cambió, años más tarde se modificó el código fiscal y se terminó diciendo que el siniestro pagado implica solamente el monto de el pago al damnificado, ¿sí? Fíjense cómo a veces también la judicialización de los casos termina generando que haya una modificación en la norma, ¿sí? Y que se termine incorporando. Pero si hasta ese momento no existía una definición de qué se entendía por siniestro pagado, la interpretación de la norma anteriormente se pudo entender otra cosa, otro legislador en otro momento. ¿Sí? Pero Ana, te voy a averiguar para la clase que viene a ver si llegó a corte o qué pasó. Así sabemos cómo terminó. Pero bueno, también ver esto de cómo después a veces se terminan modificando la norma o se termina ajustando el sentido de determinados conceptos que generan la ambigüedad de sus términos y la interpretación de qué es lo que realmente quiere decir. Voy a agregar una cosita en función, quizás Obvio. voy a citar un poco de memoria, no lo tenía preparado, pero el diálogo con Ana y Belén me lo trajo a la memoria, que era un caso del 2010, no me acuerdo bien la fecha, de banco francés, en el cual el banco francés quiso deducir eh, hizo una deducción por malos créditos. Bien, la ley de impuesto a las ganancias le permitía deducir malos créditos. Era el problema es muy similar al que se planteaba acá en este medio. ¿Qué entendemos por malos créditos? Bien. Y la normativa, el decreto reglamentario del impuesto a las ganancias tenía un procedimiento o una idea de cómo definir qué eran malos créditos. Ahora, el sujeto contribuyente era un banco, el banco estaba sujeto al control del poder de policía del Banco Central, y el Banco Central tenía un mecanismo más específico de determinar qué se entendía por malos créditos, ¿bien? Y acá teníamos un problema también de interpretación, hay un problema que la ley dice, bueno, los contribuyentes pueden deducirse sus malos créditos. Los contribuyentes somos, en impuestos nacionales, son cientos de miles que tienen distintas actividades, distintas, bueno, circunstancias, y hay alguna breve alcance de ese concepto en el decreto reglamentario. Ahora, acá tenemos un nuevo problema y bueno, la Corte en este caso le dio la razón al banco francés que podía deducirse los malos créditos aun cuando el concepto de mal crédito que utilizó Banco Francés no era del todo fidedigno a lo que decía el decreto reglamentario, todo lo contrario, sino que era semejante a lo que decía la normativa del Banco Central.
si después querés, Ana, lo busco y lo subo para que vean un caso de cómo un concepto puede tener dos definiciones distintas, ¿bien? Una eh, emitida por el decreto reglamentario y otra por una autoridad de aplicación de una norma. Y bueno, en este caso la Corte le dio la razón al banco y se apoyó en lo que decía el Banco Central. Pero estos problemas son la definición de un concepto que da la norma, o quizás la norma da un concepto que no define. Y ahí viene la tarea de los intérpretes de buscar un consenso en esta definición, o primero determinar un concepto, ¿bien? Y también agrego algo, Pipa, bueno, ¿qué pasa? Que traía recién Pipa, de qué pasa cuando a través de una reglamentación de la norma se termina interpretando más allá de lo que el legislador dijo, ¿no? Porque muchas veces sucede que, bueno, la reglamentación queda a cargo del Poder Ejecutivo y cuando reglamenta esa norma por ejemplo, dice, bueno, entiendo que cuando se refería a vehículos, se estaba refiriendo a todo auto con 4 ruedas impulsado por motor, pero también agrega situaciones que quizás exceden a lo que el legislador estaba estableciendo, ¿no? Y acá aparece este siguiente tema que queríamos charlar también, que es la idea de qué pasa con la analogía o una interpretación extensiva en el derecho tributario, ¿no? Porque si nosotros veíamos el Código Fiscal de Cava, nos decía que en ningún caso se han de establecer impuestos, tasas o contribuciones, ni se ha de considerar a ninguna persona como contribuyente responsable de pago de una obligación fiscal, sino en virtud de este código o de una ley formal. Y si vemos la contracara de la Ley Nacional de Procedimiento Tributario, dice, no se admitirá la analogía para ampliar el alcance del hecho imponible de las exenciones o de los ilícitos tributarios, ¿sí? Y acá aparece este método de interpretación específico que en el derecho tributario está prohibido, que es la analogía o la idea de una interpretación extensiva, que quizás en otras ramas del derecho puede permitirse, pero para el derecho tributario está prohibida plantear la analogía. ¿Por qué? Porque si partimos del comienzo de la clase, todo tributo y todos sus elementos tienen que estar establecidos por ley. No puede extenderse su alcance a través de, por ejemplo, un decreto reglamentario, o las administraciones no pueden considerar que un concepto similar estaba abarcado dentro de lo que la ley no previó, ¿sí? Y esto es importante porque esto es propio y característico del derecho tributario. Y, Pipa, no sé si vos querés agregar algo para antes de ver Fleischmann, que es un caso muy claro No, y no, no. No, no, por ahora me parece de bien la esta idea sí, de la comparación de las normas. Están más o menos queriendo decir lo mismo. El código no lo dice, pero implícitamente, fíjense, estamos interpretando, implícitamente está diciendo no está permitida la analogía, ¿bien? Esto es lo que tiene el lenguaje, nos permite llegar a las mismas conclusiones sin haber escrito lo mismo. En uno, bueno, dice no está permitida la analogía, y el otro si no es en virtud de este código o de una ley formal. Bien, está posibilitando aplicar o ampliar a través de una interpretación analógica tributos, responsables y un montón de cuestiones que están ahí establecidas en la ley, bien, en el artículo ese del código. Sí, creo que hasta en eso el código fiscal es como más preciso decir ni establecer un tributo, ni ninguna persona contribuyente o responsable de pago, ya ve que los solidarios Sí. pueden estar ahí, ni beneficiario de una exención tributaria, tampoco. Es como dice, bueno, en cambio, la ley nacional como que dice ampliar el alcance del hecho imponible, exenciones también o ilícitos. Em,
Y un poco vamos a ver que en la corte hay un caso muy conocido que seguramente lo han escuchado alguna vez, que es el caso Fleischmann de 1989, pero que siempre vuelve y lo seguimos estudiando, que es que se planteaba justamente la situación de interpretar si el polvo que se denominaba royalina estaba alcanzado o no dentro del hecho imponible del impuesto a internos, ¿no? Impuestos Sí, internos. impuestos internos, impuestos internos. Bien. Fíjense que la ley del impuesto interno establecía que las bebidas gasificadas no alcanzadas por otros impuestos y los refrescos estarán gravados por un impuesto interno del 25%. Y también se agregaba que los concentrados o extractos también iban a estar alcanzados por este tributo. Ahora bien, ¿qué pasaba con el polvo de, como que digamos hoy en día el juguito Tang, si se lo imaginan, de que se mezclaba este polvo y se lograba un jugo? ¿Estaba alcanzado o no por el impuesto interno? Porque la ley decía las bebidas gasificadas, los refrescos, los jugos concentrados, pero un jugo en polvo, ¿estaba alcanzado o no por este tributo? Eh, y acá teníamos, por un lado, que la empresa decía, no estoy dentro del hecho imponible, y por el otro lado, la administración tratando de alcanzar a este contribuyente. ¿Sí? Y la Corte explícitamente habla sobre la analogía y sostiene que no es posible aceptar la analogía en la interpretación de las normas tributarias materiales para extender el derecho más allá de lo previsto por el legislador, ¿sí? Ni para imponer una obligación tributaria. O sea, ¿por qué? Porque el principio de reserva de ley es muy fuerte en materia tributaria. Si la norma dice que se alcanzan las bebidas gasificadas, los refrescos y los jugos concentrados, y la royalina no es ni una bebida gasificada, ni un refresco, ni un jugo concentrado, sino que es un polvo, veamos, lo que dice la Corte es, en este caso no se puede extender el hecho imponible porque la norma no lo prevé, ¿sí? Y acá como que en el 9 lo resalta y dice que no es un refresco, no es un jarabe ni un extracto concentrado, sino que al momento de su expendio lo que se hace es que necesariamente el consumidor va a tener que mezclar eso junto al agua o lo que sea para alcanzar otro producto. Ujú. Entonces, acá podemos ver cómo esa extensión o ustedes me pueden decir, bueno, Belu, pero en definitiva, si vos mezclás, vas a sacar un jugo. Bueno, sí, pero la norma no lo previó de esa manera. No alcanzó a los polvos. Y si no lo alcanzó y no está previsto, no pueden hacer la obligación tributaria. ¿Sí? Pipa, So- no sé. eh, sí, a mí en este caso me parece que tal cual como señalaste, lo importante está en el hecho imponible. El hecho imponible era el expendio. Cuando el producto se produce el hecho disponible con el expendio. Entonces, ¿qué es el expendio? Tenemos que preguntarnos, ¿cuál es el significado de esta palabra? Fíjense que todo llega a interpretar un término que aparece en la norma. Y el expendio es la salida, la mera salida del producto de la fábrica. Y cuando el producto salió de la fábrica, no era ningún producto que esté alcanzado por la norma tributaria. Que después haya una mutuación posterior por la que realiza un consumidor y obtiene una bebida que estaría alcanzada por la norma, eso no permite forzar la norma de la ley para que esté alcanzada por el tributo. ¿Bien? Lo que graba la norma es la salida del producto en la fábrica. Cuando salió no era un jarabe, no era un concentrado, no era una bebida, era directamente un producto que no era una bebida analcólica. De hecho, bueno,
Era un producto que todavía no estaba ni, no sé si estaba en el código alimentario y un par de cuestiones así que salen del expediente. Muy, Buenísimo. bueno, después esto generó una modificación legislativa como pasó en Mediona, ¿no? Como suele suceder. Y si bien este fallo es de la Corte, también en nuestro fuero local hemos tenido fallos muy relevantes. Uno de ellos y uno de los más conocidos, que también como para que podamos ver, ¿no? Es el del Hipódromo Argentino de Palermo, que es un fallo del 2001, que también generaba este problema y es una acción declarativa de inconstitucionalidad que se plantea en el TCJ, eh, y que justamente lo que se analizaba es que en este caso los ingresos brutos que se alcanzaba era la comercialización de billetes de lotería y juegos de azar autorizados, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo el artículo uno de los artículos de una resolución reglamentaria? Dijo, bueno, determínese por vía de interpretación que los ingresos provenientes de la venta de apuestas en hipódromos, canódromos y similares se hallan sujetos al impuesto sobre los ingresos brutos. Fíjense cómo acá también aparece esta idea de, bueno, reglamentariamente, comillas, interpreto lo que dice la norma, pero que en definitiva está realmente interpretando, porque si lo que se estaba alcanzando eran los billetes de lotería y juegos de azar, ¿era un billete de lotería y juego de azar las apuestas en hipódromos, canódromos y similares? Y este es un caso que llegó al TCJ y que el hipódromo lleva al TCJ, y claramente el TCJ hace lugar y declara la inconstitucionalidad de este acto porque lo que terminaba haciendo era extendiendo el hecho imponible. Esta parte del voto es del doctor Casás, que él dice que esta situación no se verifica en la especie, en tanto el valor son consecuencia del número de caballos intervenientes en carrera, de lo que ha apostado a cada uno. Es necesario que, si bien participa al azar, dice, bueno, difícilmente pueda calificarse como juegos de azar en el sentido estricto, que va a depender en gran medida de la calidad y condiciones de los caballos y del hockey para la habilidad de hockey. Entonces, fíjense cómo dice que a través de esta resolución no se estaba interpretando, sino estaba realmente haciendo una actividad legislativa el Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque estaba ampliando un hecho imponible que no estaba previsto y que además estaba fijando la alícuota también. Entonces, eh, son los casos en donde el límite termina siendo complejo, porque ¿hasta cuándo es realmente que se está interpretando y hasta cuándo se está creando un nuevo supuesto que la norma no prevé? Pipa, no sé si vos crees, no los veo, pero... No, está perfecto como lo explicaste el caso, ¿no? Por mí no. Y acá también traíamos esta idea de, bueno, ¿qué pasa entre la analogía, o si existen diferencias entre la analogía y la interpretación extensiva? Porque teóricamente, y la teoría, y nosotros para analizar justamente analogía, les vamos a cargar un artículo de Fabiana Jaffrey que está muy bueno porque un poco hacer un resumen de las diferentes posturas de distintos doctrinarios, y analiza estos casos del TCJ, porque no es el único. Hipódromo quizás es uno de los más conocidos, pero hubo otras en esa época también, que se trata mucho desde la teoría de encontrar diferencias entre la analogía, que implica crear un supuesto nuevo, ¿no? O traer de otra norma, eh, llenar ese vacío, y la interpretación extensiva, que es, bueno, si el límite era acá, entender que la interpretación te permite que el límite sea un poco más allá.
Y lo que termina viendo Fabiana, y un poco la conclusión del texto que hace, es que en la práctica terminan siendo bastante similares o es difícil encontrar la diferencia tan técnica, porque en la práctica terminan solapándose la analogía con la interpretación extensiva. ¿Sí? Pero, profe, y al final es relevante distinguir porque en cualquier caso ninguna de las dos cosas se puede hacer. O sea, el principio de reserva de ley me impide cualquiera, sean lo mismo o sean cosas distintas, por más discusión teórica que haya, prima el principio de reserva de ley. No podría de ninguna manera modificar el hecho imponible, ni para achicarlo ni para agrandarlo, ¿no? Tal cual, Ana. Perdón, Belu, yo creo que No, lo no, que estaba señalando Belén y lo que dice la doctora Jaffrey en este punto es que en los efectos prácticos por la estructura de nuestra propia materia, y por eso hablamos al principio del principio de reserva de ley, más allá que en un marco de la teoría general podemos tratar de elaborar doctrinalmente diferencia entre analogía e interpretación extensiva, en la materia tributaria, al fin y al cabo, la consecuencia es la misma. El contribuyente no se le puede exigir una carga tributaria, sea por analogía o sea por interpretación extensiva. Ese debate quizás sea más rico en otro ámbito del derecho, pero en el derecho tributario, al tener la garantía del principio de reserva de ley, ambos métodos no están permitidos, ¿bien? Y quizás sí, en otros lugares del ordenamiento jurídico es más fácil ver qué consecuencias pasa con uno y con otro. En el nuestro, como está prohibido, por lo menos en lo que es sobre todo en el derecho tributario sustantivo, eh, pierde relevancia jurídica en nuestra parte de la materia, ¿no? Porque, como vos bien señalás, tenemos el principio de reserva de ley, que es la garantía del contribuyente, a que el tributo sea establecido de manera precisa. ¿Bien? Belu, no sé si Creo que querés. también agrego algo, que es lo que plantea Fabián un poco en su texto, que ella dice, cuando a veces aparecen nuevas, eh, como que se avanza y se ve que hay riqueza o producción de riqueza en un determinado hecho o situación, antes de cambiar la norma, que el legislador tenga que pasar y tenga que cambiar, ¿qué hacen las administraciones? Dicen, bueno, interpreto, amplío, trato de alcanzar esto que sé que no estaba, pero que estoy interpretando y es extensivamente, sin hacer una analogía, directamente digo, bueno, interpreto que lo que se quería decir con juegos de azar era también los caballos que corren, y ahí cuando se trata de alcanzar nueva riqueza, sin pasar por el órgano legislativo, quizás se lo hace interpretando extensivamente, sin hablar de analogía, pero los hechos, ambos están prohibidos, más allá de la forma en que le pongas interpretar o como vos quieras decir, como que le dice, bueno, terminan los hechos estando prohibido y te estás tratando de alcanzar nueva capacidad contributiva. El tema también es cuándo judicializás y cuándo llegás a que un tribunal te termine interpretando. Porque en este caso tenemos el Hipódromo Argentino de Palermo, que tiene recursos también para poder judicializar o quizás eh, que sus diferencias son bastante más cuantiosas que otros contribuyentes, pero quizás otro contribuyente no termina llevando la cuestión a judicializarlo. Dice, bueno, en mi caso son, o no sé, fijémonos lo que pasó con el resumen de la tarjeta de crédito unos años atrás cuando todos pagamos impuesto al sello. Y bueno, todos pagamos impuesto al sello. ¿Cuánto era mensualmente? Y quizás 700 pesos. Y vos decís, bueno, por 700 pesos mensuales. Sé que la norma se extendió y que no podría estar alcanzando este resumen. Sé que el hecho imponible no se está produciendo, pero lo voy a llevar por 700 pesos a impugnar su extensión o lo que fuera. Eh, y ahí es cuando el límite termina siendo un poco, creo que, más difícil de analizarlo, ¿no? Porque, bueno, estos fueron casos que llegaron al Poder Judicial de la ciudad, por ejemplo, pero no llegó a un nivel de todos los contribuyentes que contribuimos.
Hoy en día ese tributo ya se dejó de cobrar, pero estuvo. Entonces creo que ahí cuando se utilizan esas vueltas de, bueno, a través de una resolución administrativa, interpreto, extiendo y termino generando, alcanzando mayor capacidad contributiva, y la realidad es que quizás esa interpretación es contrario a la reserva de ley y estás extendiendo un hecho imponible que no estaba previsto en la norma, ¿sí? No sé, Pipa, si querés agregar algo. No, sobre esto, nada, el comentario de Ana y tus precisiones me llevan a pensar un caso contrario, que era, así que puede haber un error en la exposición, porque esto que está como casi espontáneo del diálogo que tuvimos, era un caso de la Corte que se llamaba Piantoni, que era una cuestión, era inverso. En los casos que estamos viendo de analogía e interpretación extensiva es que tenemos un hecho imponible limitado o restringido y lo queremos llevar más allá de esto. Y si mal no recuerdo, en Piantoni era el impuesto a los débitos y créditos, tenía el hecho imponible tiene una extensión tan amplia que el propio legislador encomendó a la administración a restringirlo. Sería el caso, un caso distinto, se asemeja más a lo que van a ver en derecho constitucional tributario, y bueno, pero ahí me acuerdo traigo a colación la disidencia de Lorenzetti diciendo, bueno, que no pueden haber hechos tributarios tan amplios. Así que Sí. el principio de reserva de ley, en función de lo que había señalado Ana, es como una garantía a que no el hecho imponible no se interprete o no se alcance más allá de lo que diga la norma, y que también la norma tiene que estar descrito de manera precisa el hecho imponible. No pueden haber hechos imponibles abiertos, por decirlo de alguna manera. Igual tomo nota y prometo retomar este temita en la clase que viene, pero para los que no están al tanto, quizás porque no siguen orientación, no estudiaron, fue un caso que tuvo bastante relevancia, era Piantoni, que se discutía la constitucionalidad del impuesto a los débitos a los débitos y créditos, y si había un problema de afectación al principio de reserva de ley que hacía caer el hecho imponible, ¿no? La mayoría lo salvó, pero bueno, ¿cómo? Bueno, No, que quizás en ese caso, Piantoni, que no conozco, pero quizás el problema era en la delegación legislativa, por lo que mencionaste al principio, como que Sí. se facultó a la administración a hacer algo que la administración constitucionalmente no puede, digamos, por el principio de reserva de ley. Sí, sí, acá lo que tenías es que el hecho estaba delimitado, pero estaba delimitado tan amplio que había que restringirlo, por lo que recuerdo, pero lo podemos charlar un poco más precisamente la clase que viene. Pero esto lo traigo como el contraejemplo, ¿no? Que nos puede suceder esto cuando interpretamos normas tributarias o una norma, un hecho imponible que se lo quiere extender a través de interpretación a supuestos no alcanzados, o una norma escrita tan amplia que de alguna manera hay que precisarlo porque si no todo estaría alcanzado. Pero bueno, volvemos al problema del principio, ¿no? Esta idea de los problemas que tiene el lenguaje que son vagos porque no son de todo claras las palabras, y que son ambiguas porque muchas palabras tienen más de un significado. si Eh, quieren, como para cerrar la clase hoy, les traigo un último caso que lo tuvimos en la sala 1, que es el caso de Novadomus, que salió en octubre del 2021, esta sentencia de la sala 1, que acá lo que sucedía era una empresa constructora a quien el tributo alcanza, está previsto en la norma y dispone que la ocupación y o uso de la superficie, el subsuelo y el espacio aéreo en la vía pública obliga un pago de un gravamen, ¿sí? Conforme las tarifas y modalidades que establezca la ley tarifaria. La ley tarifaria establecía que correspondía otorgarle la ocupación y uso de la vía pública, para el caso, a las vallas provisorias y estructuras tubulares de sostén para andamios en lugares donde se efectúen demoliciones o se ejecuten obras edilicias. ¿Sí?
a ver, ambas normas las dicta el Poder Legislativo, tanto el Código Fiscal como la Ley Tarifaria, que también año a año va dictando el Poder Legislativo. Entonces, ¿qué pasaba? Que definió que se entendiera por la ocupación y uso de la vía pública las vallas provisorias que se pusieran y las estructuras tubulares de sostén para andamios, ¿sí? De la construcción. Ahora bien, ¿qué sucedió en esta obra? ¿Vieron esas protecciones aéreas que se colocan cuando los edificios se empiezan a construir hacia arriba, que te ponen como para que no caiga el material y eso a la calle? Este edificio tenía una protección de esa aérea en el primer piso, no en una valla. No, en la calle no había, o sea, por las vallas sí había abonado el tributo, por si tuviera estructuras tubulares que no recuerdo también, pero va el gobierno y le dice, no, pero ahí también tenés protecciones aéreas. Y por esas protecciones aéreas también estás alcanzado. Y Novadomus decía, no, si la protección aérea no está prevista dentro de una valla provisoria y a estructuras tubulares, no está prevista normativamente las protecciones aéreas, ¿sí? Y en ese caso, en la sala 1 entendió, le dio la razón al contribuyente porque analizó la norma y vio que efectivamente la colocación de protecciones aéreas no estaba alcanzado en la norma tributaria, ¿sí? Trajo un poco la idea de que no sé, la imposibilidad de interpretar analógicamente o de extender el hecho imponible y el principio de reserva de ley y lo que ello conlleva, y terminó entendiendo que las protecciones aéreas no estaban incluidas dentro de lo que prevía específicamente la norma, ¿sí? Pero fíjense cómo a veces el límite es muy fino y hay que analizar bien qué prescribe la norma y qué es lo que se está grabando, porque en todo caso, si no, no vas a ser un contribuyente alcanzado o un hecho alcanzado, o en este caso, bueno, era justamente el aspecto material, ¿sí? Pipa, no sé si querés agregar algo. No sé si- No, por mí creo que ya hoy estamos casi suficiente. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, tiene alguna inquietud. Eh, Eh, ¿Qué tal? Sí, alguien levantó la mano, puede hablar, no sé si hay hola, que... Sí, se hola, te escucha sí, sí. bien. ¿Qué tal? Yo quería consultar era con respecto al campus, porque estuve revisando y no aparece ningún material de la diplomatura en el campus del centro. Quería saber si es que no vamos a tener acceso a material teórico, o es que todavía no lo han podido ingresar. No, lo vamos a cargar en el transcurso del día de hoy, mañana, y el PowerPoint también lo vamos a compartir, no material van a tener. Eso, despreocúpense que lo vamos a subir. Creo que también Bel durante su exposición fue avisando qué texto iba a subir de la doctora África, así que sin material vamos a cargarle. Claro, porque lo que me pareció muy extraño es que ni siquiera me aparece que estoy cursando la diplomatura de Derecho Tributario. O sea, es como que no tengo ese curso activo. Entonces pensé que quizás no lo habían cargado Hola, todavía. hola, perdón, Lima, yo soy Verónica Sí, del Centro de Formación Judicial. Esas sí. cuestiones administrativas, te pedimos si puedes enviar un mail con tu inquietud a cursos@juzgaires.gov.ar y nosotros mañana Ay, bueno. nos fijamos y te contestamos. Bueno, muchas gracias, muy amable. Disculpen la molestia. No, nada de nada. No. Gracias, Y, Verónica. y bueno, también los siento al resto de que nos hagan llegar sus dudas, sus inquietudes, porque así vieron como el diálogo con Ana, nosotros planificamos una clase, pero el intercambio de ideas siempre es superador y tal vez nos puede traer a nosotros ejemplos que no se nos han ocurrido y que enriquecen a la labor de cada uno, ¿no? Entonces, si algún tiene algún
caso que esté trabajando ahora o alguna inquietud, alguna duda, nos ayuda también a nosotros a que esta parte teórica de la materia sea un poquito más práctica. Bien, pero nada, si hay... Muchas gracias, Ana, por participar y obvio a todos por escucharnos y estar ahí atrás. Y desde ya que estamos para poder hacer estas clases dinámicas. Las clases que viene, la clase que viene que nos queda, la idea es entrar en un principio todavía más divertido, que es el de realidad económica, ¿no? De, bueno, cuando las formas parecen algo, pero en realidad por debajo hay otra cosa, y bueno, cómo se puede interpretar y alcanzar esos supuestos, y también cómo es la interpretación que se hace a las exenciones tributarias, ¿sí? Porque las exenciones tienen esta particularidad que les decía de que, bueno, hay cuestiones que se dejan de recaudar, hay recursos que se dejan de recaudar. Entonces, también la interpretación frente a estas exenciones tributarias o beneficios fiscales tiene sus particularidades, ha ido cambiando la jurisprudencia, y bueno, la idea también es que podamos analizar y ver sus consecuencias, ¿sí? Así que, bueno, les agradecemos muchísimo a todos por estar, por participar, por escribirnos, y nos encontramos el miércoles que viene, ¿sí? Muchísimas Gracias. gracias a todos. Que anden bien. Buena semana. Eso, ¿no?